la sesión va a quedar grabada, ¿no? A partir de este momento. Bueno, entonces, Maestro, sí, sí, adelante. a propósito, no sé si pudiera hacer una intervención ahorita o más al rato. Es igual de lo mismo, con relación a las formas de gobierno, pero es del libro de Montesquieu, Del libro de del espíritu Montesquieu. de las leyes. Ah, ok, correcto, adelante, adelante, por favor. Sí, no sé si iba a abordar eso más al ratito, pero él Coméntelo. mencionaba que no es que, bueno, él, él mencionaba que no es que alguna de las tres formas fuera mala, sino más bien habría que buscar los principios de ellas y evitar los vicios de las mismas. Por ejemplo, dice que los principios del gobierno de la democracia es que deben de tener o deben ser manejados con cierta virtud para que, como usted lo mencionaba, no se conviertan así como lo menciona Aristóteles en una demagogia con relación a la aristocracia, que deben vivir con moderación para que no se conviertan en gobiernos cobardes y que aparte sean oligárquicos. Y también dice que con relación a la monarquía, no debe, más bien deben tener un honor, pero deben de tener, no deben de tener ambición. Bueno, eso es como obviamente muy teórico y muy romántico, pero es lo que más o menos menciona Montesquieu. Sí, sí, sí. Sí, no, muchísimas gracias. De hecho, pues digo, igual es lo mismo que había comentado al principio su compañero Francisco, digo, igual, pues podemos ver mucho tema que muy rimbombante y todo así bonito y tal cual, ¿no? Como vienen en las doctrinas que se han manejado, ¿no? Pero digo, ya de ahí a la práctica, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Precisamente, y pues todos hemos visto esta parte, ¿no? Pero digo, bueno, la materia nos va señalando precisamente este antecedente y digo, ya a la mitad posteriormente veremos lo que conlleva ya como tal, lo que viene plasmado ya en nuestra constitución y cómo están desglosadas cada una de las secretarías que sirven para el funcionamiento de manera adecuada del Estado. Pero muchas gracias, Eva, por su participación acertada. Les agradezco este señalamiento, ¿no? Que en sí, bueno, vamos para allá. Em, Bueno, comentábamos precisamente, estaba hablando de lo que Cicerón en su momento llegó a señalar o prácticamente llegaba a comentar, que para él ninguna de las formas puras de gobierno, y menos aún las que fueran en su carácter degenerado, eran precisamente aconsejables, ¿no? Por lo que él se pronuncia por una forma mixta de gobierno que conjugue lo mejor de las tres formas puras: la fuerza de la monarquía, la prudencia de la aristocracia y la libertad de la democracia, ¿no? Digo, aunado ahí a lo que señalaba también Montesquieu, que pues prácticamente pues ya viene más, pues es más reciente comparado con los pronunciamientos que hacía el orador romano. Vamos a ver precisamente la clasificación del siglo XIX, donde una veintena de colonias iberoamericanas asumieron su independencia. Por aquella época, en las formas de gobierno vigente se habían reducido precisamente a dos: la monarquía y la república, lo cual contrajo diversas variantes. En el umbral del siglo XIX, la mayoría de los estados del mundo occidental son monarquías. Así lo comprobaban los casos de Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Polonia, Portugal, Rusia, entre otras. Sin embargo, el modelo republicano y democrático de los Estados Unidos y de la Francia revolucionaria acabaron por imponerse en el momento en que los países iberoamericanos resolvieron acerca de la forma de Estado y adoptaron al asumir su independencia, pues con excepción de Brasil, que abrazó la monarquía, los demás optaron formalmente por el gobierno republicano. Y es precisamente que vamos a ver pues esta injerencia de ideas en todas, pues prácticamente en todo lo que es América, que se vienen gestando estas revoluciones por independizarse
ya sea pues de Gran Bretaña, del Reino Unido o en su caso de España, ¿no? En los primeros años del siglo decimonónico, la monarquía y la república eran consideradas en el continente americano como las dos caras de una misma moneda. El Estado, la forma monárquica de gobierno, se identificaba con el autoritarismo y la autocracia, en la que el rey no solo era soberano, sino el Estado mismo, por lo que la monarquía, aun cuando en agonía representaba al Estado absolutista, al despotismo ilustrado al que están sometidos los nuevos estados iberoamericanos al momento de asumir su independencia, razón por la cual no fue de extrañar que la repudiaran y se prefiriera la forma republicana de gobierno que predicaba la libertad y la democracia, pues precisamente porque la república se entendía a la sazón como una forma de gobierno representativo en la que el soberano era el pueblo, por lo que en él residía el poder. Precisamente es por ello que se da una inclinación hacia la república, ya que en la monarquía pues no se tenía como tal una participación por parte del pueblo. En la práctica, las repúblicas hispanoamericanas decimonónicas fueron muy proclives a convertirse en dictaduras. Bueno, esa es la que sigue, ¿no? Juan Manuel Rosas en Argentina, Antonio López de Santana en México y José Antonio Páez en Colombia dejaron constancia de que la república fue un eufemismo para encubrir despóticas dictaduras que en la realidad de los hechos daban un rotundo mentis a la tesis de que esta forma de gobierno fuera la del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Que curiosamente, pues esto lo vamos a ver en diversos, a lo largo pues de la historia, ¿no? Esta democracia convertida en demagogia, en donde simplemente se les da pues a tole con el dedo a las masas, sin embargo, pues predican mucha participación por parte del pueblo, que se supone que es donde reside la soberanía, pero pues a final de cuentas esto pues no fue así, ¿no? Y esto pues ya lo hemos visto precisamente cómo sucedió simplemente en México, ¿no? Esto en donde Porfirio Díaz pues se perpetuó en el poder durante diversos periodos, cuando pues en lo ideal se supone que no iba a ser de esa manera. La clasificación del siglo XX, pues vamos a observar las dictaduras de José Videla en Argentina, de Batista y de Fidel Castro en Cuba, de Pinochet en Chile, de Leónidas Trujillo en República Dominicana, de José Ubico en Guatemala y Juan Claudio Duvalier en Haití. Bueno, Porfirio Díaz en México, Alfredo en Paraguay, por citar algunos latinoamericanos, así como las dictaduras de los países socialistas de Europa, unas y otras encubiertas bajo la etiqueta de la República, hicieron perder a esta forma de gobierno su connotación democrática y popular, pues precisamente de lo que se venía observando, cómo se desarrollaban estos tipos de gobierno, es de que los mismos pues se observaban que no eran realmente no servían a la función por la cual se habían implementado. Aunado a lo anterior, la democratización de las monarquías constitucionales y comprenderemos por qué se perdió el sentido de la clasificación de la forma de gobierno en república y monarquía, habida cuenta de los numerosos casos de monarquías mucho más democráticas que diversas repúblicas, y básicamente fue sustituida en un amplio sector de la doctrina por la del parlamentarismo y también pues la implementación de lo que vendría después hacia un presidencialismo, ¿no? En este sentido, vamos a tener a un autor que se llama Germán Vidart, quien sostiene precisamente las dos formas fundamentales de gobierno que se dan realmente en los regímenes contemporáneos, que son la parlamentaria y la presidencial, y aparte el régimen parlamentario, ¿no? En el parlamentarismo, compatible tanto en la monarquía como en la república, que es una pues, de las ventajas que se pueden apreciar de este tipo de régimen, se hace una clara distinción entre el Estado y su gobierno, que conduce a tener un jefe de Estado políticamente irresponsable
y un largo y un jefe, políticamente irresponsable. ¿Por qué el jefe de Estado lo vuelven políticamente irresponsable? Pues precisamente porque no tiene como tal que responderle a la sociedad como cualquier otro tipo de funcionarios, ¿no? Tienen pues hasta cierto grado un tipo de fuero, el cual les va a permitir manejar a una nación sin que resulte responsable ante el propio parlamento, ¿no? Bueno, y van a tener también, aparte del jefe de Estado, van a tener un jefe de gobierno. Esto, digo, por eso es que surge o suele ser compatible con las monarquías, porque podemos ver que pues está el jefe de gobierno y el representante del Estado, pues suele ser el rey, ¿no? En el parlamentarismo monárquico, bueno, pues es el representante del Estado es el rey, en tanto que en el parlamentarismo republicano, pues es la figura del presidente o titular del Ejecutivo. En cuanto al jefe de gobierno, en el esquema parlamentario recibe diversas denominaciones, como podremos encontrar la del primer ministro o canciller, como la figura que se da precisamente en Alemania, ¿no? En Alemania van a tener canciller. Presidente en el gobierno va a ser pues precisamente en el, en el régimen republicano, ¿no? En la forma parlamentaria de gobierno, el poder ejecutivo es colegiado, ya que está a cargo de un gabinete. Denme un momentito, por favor, que estoy recibiendo la llamada de alguien de posgrado. Denme un momento, por favor. En ese sentido, pues bueno, vamos a apreciar precisamente que la finalidad del Estado se logra mediante la realización de diversas actividades, las cuales podríamos agrupar básicamente en las relativas a las funciones públicas, los servicios públicos, las obras públicas y las actividades económicas residuales. La función pública, a efecto de descifrar la esencia de la función pública, se requiere precisar previamente los conceptos de poder, órganos y funciones estatales que aparecen contrastados una vez que la teoría clásica de la separación de poderes se transformó en teoría moderna de la separación de funciones y de órganos, entre cuyas bases figura como premisa fundamental eh, la unión del poder estatal, así como la de indispensable relación entre los órganos en que se depositan sus funciones sustantivas. Esto se caracteriza precisamente por no convertirse en estancos de las mismas, lo que permite participar en el ejercicio de varias de ellas y realizar, por tanto, actos de diferentes contenidos sustanciales, como lo son el legislativo, el administrativo, el jurisdiccional, el contralor y el electoral, entre algunos otros, y a través de las relaciones entre poderes, generar la voluntad única del Estado, que permite alcanzar una diáfana idea de la unidad del poder estatal. Eh, aquí yo haría una pregunta y bueno, quien quiera contestarla, adelante, ¿no? ¿Ustedes consideran que es necesario, cuál sería la importancia de permitir la participación ciudadana en el esquema de la administración pública en cualquiera de las vertientes de los tres poderes? Puedo participar. Eduardo, y luego si gusta, quien iba a tomar la palabra, por favor. Dale, Lalo. Perfecto, rapidísimo. Yo lo tomo, digo, yo estoy en contra de lo que se opinó ahorita de la consulta popular, pero independientemente mi postura, aquí tomaría parte del argumento del ministro Saldívar, que esto tiene que ver con la democracia deliberativa, la participación de
de la sociedad dentro de las decisiones del Estado con la finalidad de que se pueda o se permita dar cierta credibilidad o acompañar ciertas determinaciones que pueden tener repercusiones dentro de los habitantes que se encuentran dentro del territorio que es gobernado que es gobernado. Además de ello, se permite efectivamente o aparentemente una toma de decisiones que vaya más apegada con el principio de democracia. Esto es que la misma población sea quien rija o dé los lineamientos a seguir para el mismo gobierno. Creo que eso sería todo. Ok, gracias Lalo. Sí, digo, hoy tenemos algunas, y yo creo que la mayoría de la ciudadanía estamos totalmente en desacuerdo, ¿no? Con esta decisión que se llevó a cabo por parte de la Suprema Corte, independientemente de los tintes que le hayan dado y que posteriormente el presidente, el ministro presidente haya salido a decir que estos resultados de esta consulta no era vinculante para iniciar una investigación, ¿no? Pero bueno, eso es una situación aparte. Alguien... Es el artículo 35, ¿no? Constitucional, que hasta en la discusión salió y vieron que si existía efectivamente una participación del 40% del electorado, esta decisión era vinculante tanto para el Ejecutivo como el Legislativo. Pero bueno, eso ya es, creo que da para mucho de qué hablar y Sí, sí, nos sí. saldríamos de tema. Exacto, sí, nos iríamos ahí a la cuestión constitucional. Digo, pues tiene que ver porque es parte de la misma, ¿cómo se llama? De la misma rama de la especialidad, pero bueno, estamos en la parte de tocante a la administración pública, ¿no? Pero sí, alguien, ¿quién era el otro compañero? Digo, no lo alcancé a ver precisamente, pero alguien más iba a comentar algo, ¿no? Yo. Sí. A ver, yo creo que el tema de la democracia participativa, creo que va muy de la mano, ¿no? O sea, hablar de democracia es hablar de participación y yo creo que principalmente en los poderes, o a mi manera de verlo, mal llamado poderes, porque el poder es uno que es el del Estado. A mí me gusta más la teoría del administrativista Miguel S. Manijov, argentino, muy bueno, donde él habla que no hay en realidad una división de poder, ni siquiera el Barón de Montesquieu planteó una división de poder, sino planteó una división de funciones sobre lo que ejercía el rey en ese momento. Pero en cuanto a la participación que pues hay entre de los tres, pues me parece que dentro del Ejecutivo y el Legislativo pues es vital, ¿no? Eso es la base y el pilar de la democracia, ¿no? El tener representantes electos para un periodo determinado o indeterminado también es válido, como lo es la reelección, pues eso abona a la democracia, ¿no? Creo que a veces se caen en extremos y se quiere decir, bueno, es que el Poder Judicial, ¿no? A ellos quién los elige, Dios Todopoderoso, pero bueno, es parte de una democracia indirecta, ¿no? Porque al final sí son representantes de la nación, así lo estipula la Constitución, pero no es que el ciudadano directamente vota al ministro de la Corte. Digo, ya tuvimos experiencias en constituciones anteriores donde a los ministros de la Corte, los jueces, los magistrados los elegía el pueblo y pues la calidad era bastante deficiente, ¿no? Y no por ello quiere decir que no sean electos democráticamente. A ver, los ministros de la Corte son electos por medio de una colaboración de poderes, ¿no? Entre el presidente y el Senado de la República. No así la carrera judicial, que me parece muy bien que la carrera judicial defina sus planteamientos de cómo integra su personal. Y yo creo que, a ver, vuelvo al tema, ¿no? O sea, yo estoy completamente en contra y en algún momento lo platiqué con Lalo sobre el tema de la consulta popular, pues marca un paradigma demasiado, ¿no? Creo que querer llevar un discurso de darle una voz al pueblo, pues en las tres o no, más bien las cuatro consultas anteriores, pues como que no se siguió ese planteamiento. Entonces, hasta ahí mi participación. Sí, gracias. Y de hecho, precisando lo mismo, ¿alguno de ustedes ha participado en estas consultas que han realizado o que han dicho o llevado a cabo? Digo, a manera nada más
de, de mera pregunta, ¿no? Precisamente porque pues llegué a escuchar a diferentes personas y digo que entre la mayoría de ellos mis contactos que tengo y ninguno fue convocado, ni siquiera fue tomado para dichas consultas, ¿no? Entonces, pues surge mucho el tema de pues las mismas, la mañana, ¿cómo se dice? Las mismas están amañadas porque no están pues siendo realmente tomadas en cuenta las opiniones pues que deben de ser, ¿no? Gracias Francisco y Eduardo por su participación. Maestro. Sí. Bueno, ahorita que dices si conocemos a alguien de las consultas, yo sí, no fui a la consulta para esta situación, pero el hermano de uno de mis amigos está en la Cámara de Diputados. Entonces, con el diputado que están es del PT. Entonces, ellos sí en el Estado de México pusieron así una lona, sillitas, y sí mandaban a la gente, bueno, le hablaban a la gente ofreciéndoles refresco, tortas, que fue así como consiguieron algunos votos. Muy al estilo priista, ¿no? Sí, pero no eran priistas. Sí, sí, sí. Pero sí los tenían, o sea, y era, vas pasando, traes tu IFE, mira, pásale, firma, es para esto, Sí, para la consulta. digo, igual Bueno, ajá, sí, sí, lo escucho. sí, yo por eso supe cómo fue esa consulta, que en la cual también estoy muy en contra. Sí, que de hecho, pues llegaron a televisar algunas de las anteriores, ¿no? Igual creo que en el Monumento a la Revolución tenían ahí su stand, igual como lo menciona. Pero, pues bueno, ya será la cuestión precisamente el mismo pueblo. Y digo, hay varios escritos, más adelante retomaremos alguno, en donde señalan precisamente que el pueblo, que es un error dejarle al pueblo las decisiones que debe de tomar el Ejecutivo. Y no lo digo yo, viene precisamente ya señalado por diversos autores. Y principalmente algunos norteamericanos, que pues este tipo de situaciones no funcionan. Michelle, gracias, Yaneli. Michelle, ¿usted escuchó la pregunta principal de esta intervención? Es lo de la opinión acerca de las consultas. No, estábamos preguntando, bueno, la pregunta fue en el sentido de cuál es la opinión que merece el hecho de incluir a la sociedad dentro del manejo de los recursos públicos, bueno, dentro de la administración pública. ¿Es funcional o no es funcional? Pues tiene sus pros y sus contras. La verdad, pues digamos que las personas que manejen esto deben de estar capacitadas y deben de realizarlo de la mejor manera posible. Es importante la opinión pública, claro que sí, porque pues de hecho es para ellos. Se supone que es para nosotros, para el pueblo. Pero pues no siempre se toman las mejores decisiones. Creo que tiene su micrófono apagado. Sí, gracias. ¿Es Márquez o Márquez? Márquez. Márquez. Ok, muchas gracias. Pues, pues sí, vamos a precisamente a poder llegar a ese punto en donde se señala cuál es el beneficio que puede tener el hecho de involucrar a la sociedad dentro de la misma organización del Estado, ¿no? En efecto, digo, si alcanzamos a comentarlo, lo comentaremos y si no, pues bueno, se los dejaré ahí para que le den una checada, igual emitan su punto de vista al respecto, ¿no? Podemos explicar precisamente el poder estatal o público como la capacidad del Estado para imponer su voluntad con, sin y aún contra la voluntad concurrente de sus destinatarios, o sea, de la población estatal para lograr sus fines y objetivos, lo que significa que cuando se da la oposición del destinatario del poder, se habrá de vencer, de ser necesario, mediante el empleo de la fuerza, elemento subyacente en el cimiento de la eficacia del poder público, que, como lo señala Andrés Serra Rojas, es un poder tal que dispone del monopolio de la coacción y se impone a todos.
Y pues sí es pues prácticamente cómo puede llegar a funcionar el Estado si no tenemos en cuenta que el mismo dispone de cierta fuerza para hacer cumplir los mandatos que se lleguen a emitir. Una vez precisada la noción del poder estatal, se pueden identificar sus múltiples funciones, conocidas como funciones públicas, y diferenciarse de los diversos cargos en los que se depositan, según el autor francés Carré de Malberg decía que las funciones del poder son las diversas formas bajo las cuales se manifiesta la actividad dominadora del Estado. Dictar la ley, por ejemplo, es uno de los modos del ejercicio de la potestad estatal, o sea, una función del poder. Los órganos del poder son los diversos personajes o cuerpos públicos encargados de desempeñar las diversas funciones del poder. El cuerpo legislativo, por ejemplo, es el órgano que desempeña la función legislativa del poder estatal. Por tanto, siempre que nos refiramos a la actividad esencial y mínima del Estado contemporáneo, fundada en la idea de soberanía que conlleva el ejercicio de la potestad de imperio, de autoridad, de donde su indelegable función cuya realización atiende al interés público, estaremos hablando de la función pública, entre cuyas modalidades destaca la legislativa, la jurisdiccional y la administrativa. En síntesis, la función estatal o pública es la atribuida al Estado, Federación, Estados y municipios, cuyo ejercicio requiere el desempeño de una actividad que conlleve su potestad, su imperio, su autoridad y que de ahí sea la última instancia de una manifestación de su soberanía. Como bien lo hace notar el autor Manuel María, el término función pública debe reservarse para designar los modos primarios de manifestarse, de donde la numeración primaria de las funciones del Estado, legislativa, ejecutiva y judicial, adquieren pues prácticamente su raíz de la soberanía. En un sentido orgánico, subjetivo formal, desde el ocaso del siglo XIX, la doctrina clasificó a las funciones públicas y así dijo que son formalmente legislativas las encomendadas al órgano legislativo, parlamentos, asambleas o congresos, y son funciones formalmente jurisdiccionales las atribuidas al órgano judicial, lo cual lo van a depositar en cortes, tribunales o juzgados, y son funciones formalmente administrativas las asignadas al órgano ejecutivo, llámese presidente de la República o gabinete. Sin embargo, no tardó en advertirse que ciertas funciones de cada uno de los referidos órganos tenían una naturaleza diferente a la señalada formalmente, como lo podremos apreciar pues más a continuación, ¿no? Y esto pues precisamente tiene que ver con aquello en donde la función formal pues es la que atañe a la naturaleza del órgano, ¿no? La función legislativa, ¿cuál es? Pues bueno, emitir leyes o precisamente, o bien, y van a tener funciones diferentes que no son propiamente del legislativo, sin embargo están contemplados dentro de la misma Constitución. En la función legislativa se hace ostensible la potestad y el imperio del Estado a través del ejercicio de la función legislativa, al imponer patrones de actuación de la conducta externa humana a través de normas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas. En ejercicio de dicha función, el Estado crea, modifica, adiciona, deroga y abroga la ley. Como queda dicho, la función legislativa lo puede ser tanto en sentido formal como en el sentido material. Hablamos de una función formalmente legislativa cuando es ejercitada por los órganos específicamente previstos por la Constitución para tal efecto. Gavino Fraga señalaba que la función legislativa, desde el punto de vista formal, es la actividad que el Estado realiza por conducto de los órganos que, de acuerdo con el régimen constitucional, forman parte del poder legislativo. Formalmente, y esto lo vamos a encontrar precisamente en el artículo 70 constitucional, toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o de decreto. Del sentido formal, la función legislativa se infiere el principio de la autoridad formal de la ley, conforme al cual las resoluciones del Poder Legislativo
solo pueden ser interpretadas, reformadas, adicionadas, derogadas y abrogadas por otra resolución del mismo poder y bajo los mismos procedimientos empleados para su creación original. Así lo previene precisamente el inciso F del artículo 72 constitucional, al disponer que en la interpretación se reforma o se deroga las leyes o decretos y se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. En cambio, con prescindencia del órgano que le ejerza, la función materialmente legislativa será la que produzca normas jurídicas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas, cuáles son no solo las leyes emitidas para el Congreso, sino también los reglamentos expedidos por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción primera del artículo 89 constitucional, ¿no? Reglamentos interiores en materia administrativa, los reglamentos en carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación. Precisamente vamos a encontrar diferentes... Profesor, disculpe, es que se cortó un poquito. ¿Podría repetir, por favor, el sentido material? Sí. A ver, denme un momento porque se me anda cortando porque me está entrando una llamada. Denme un momentito, por favor. Ya. A ver, ahí ya se me escucha bien. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, profesor. Gracias. Precisamente la función material o la parte material que toca al legislativo es aquella que no tiene que ver precisamente con las funciones que formalmente le ha conferido la Constitución, ¿no? Que vemos que materialmente será la que produzca normas jurídicas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas, pero no solamente aquellas leyes emitidas por el Congreso, sino también los reglamentos expedidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción primera del artículo 89 constitucional, así como reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, expedidas por el Consejo de la Judicatura Federal en el ejercicio de la atribución que le asigna la fracción segunda del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. A ver, espérenme. Asimismo, como los bandos de policía y de buen gobierno y los reglamentos municipales aprobados por los ayuntamientos conforme a la fracción segunda del artículo 115 constitucional. Siempre que sea producto de la actividad del Poder Legislativo y se traduzca en leyes o normas jurídicas de carácter general, abstracto, impersonal y coercitivo, la función legislativa lo será en doble sentido, formal y material. Precisamente el tema formal es la expedición de todo tipo de leyes, pero sin embargo puede llevar a cabo funciones que no son literalmente conforme a su naturaleza. Y esto lo podemos observar precisamente cuando tiene una función formalmente legislativa y es materialmente judicial o jurisdiccional en el tema, por ejemplo, del juicio político, ¿no? En donde la Cámara de Diputados se erige en órgano de acusación y la Cámara de Senadores, pues la hace en veces de jurado, en donde las resoluciones que emita el propio Senado, pues se vuelven inatacables, ¿no? Vemos precisamente que en este tipo de procedimientos, pues no es de emitir leyes, sino es prácticamente de llevar a cabo un juicio para remover remover el fuero a ciertos funcionarios y que puedan ser puestos a disposición del Ministerio Público y que sean sometidos a un procedimiento de carácter penal. Así entonces, vamos a ver precisamente la función jurisdiccional, ¿no? Esta figura dentro de la numeración primaria de las funciones del Estado,
la cual también admite la distinción de función formalmente jurisdiccional, que en el ámbito federal viene a ser toda la encomienda a los órganos depositarios del Poder Judicial previstos en el artículo 94 de la Constitución, como pueden ser la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, tribunales colegiados, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, en tanto que la función materialmente jurisdiccional sería la que tenga por objeto la jurisdictio, perdón, o sea, declarar el derecho o aplicar la ley en caso de controversias o conflictos suscitados entre particulares, entre estos y los órganos del Estado, así como los surgidos entre los órganos del mismo Estado, mediante la resolución respectiva, contenida generalmente en la sentencia que asume la fuerza de verdad definitiva. Porque, como lo establecía en su momento Jelinek, la jurisdicción fija en los casos individuales el derecho incierto o con cuestionable ola de situaciones o intereses jurídicos. Entonces, por ahí, pues básicamente, pues también encontramos cómo es que el órgano jurisdiccional o la función jurisdiccional no nada más se limita a la interpretación y aplicación de la norma, ¿no? Van a tener precisamente diferentes momentos. La función jurisdiccional es ejercida materialmente, no solamente por los órganos depositarios del Poder Judicial, sino también por los poderes legislativos y el ejecutivo. De este modo, el presidente de la República, en su carácter de depositario del Poder Ejecutivo, también asume el ejercicio de una función materialmente jurisdiccional al conceder en los términos previstos en las leyes respectivas lo concerniente al indulto a reos sentenciados por delitos de competencia de tribunales federales, donde pues ya prácticamente el titular del Ejecutivo asumiría funciones asumiría materialmente funciones formales del poder jurisdiccional, del poder judicial. En contraste, la función administrativa con la legislación legislativa y la jurisdiccional, que se pueden considerar como funciones públicas intermitentes, la función administrativa requiere el ejercicio permanente y constante. Prueba de ello es que el órgano legislativo solamente se reúne durante sus periodos de sesiones y los órganos judiciales actúan dentro de ciertos horarios determinados, así como en ciertos días de la semana en ejercicio de sus funciones, en tanto que las funciones administrativas se pueden desempeñar permanentemente y constantemente, tal como sería el caso de las corporaciones policiales, en donde actúan pues prácticamente durante las 24 horas en aras de mantener el orden público y la seguridad pública todos los días del año. No tiene en sí esta parte, por ellos que dicen pues la función administrativa no descansa como pudieran ser la cuestión de otro tipo de poderes, ¿no? Y no solamente el tema de la seguridad pública, sino pues también incluso en cierta parte la cuestión de la impartición de administración e impartición de justicia, ¿no? Precisamente derivado del tema de pandemia, pues vimos que a todos nos mandaron a casa, ¿no? Todos guárdense en casa y no salgan, pero sin embargo el tema de los delitos pues no se detiene, no fue como de, bueno, también delincuentes váyanse y guárdense en sus casas. Todo siguió funcionando en el ámbito penal, precisamente en atención a la naturaleza de esta situación, ¿no? Que excepcionalmente el Poder Judicial pues llegó a formar parte también de ello, pero hasta cierta etapa no llevaban de manera completa todos los estadios procesales, simplemente, y de hecho era una situación que llegamos a comentar, que para el AMPA o para los delincuentes, toda esta época de pandemia, pues era una cuestión pues complicada para ellos, en el sentido de que si llegaban a cometer un delito aproximadamente ya fuera finales de marzo a agosto, pues prácticamente era audiencia inicial, se les vinculaba a proceso, medida cautelar, en su caso si les tocaba prisión preventiva oficiosa, y de ahí se tendrían que esperar hasta prácticamente que reanudara sus funciones el Poder Judicial,
¿no? Pero como tal, en este aspecto podemos ver precisamente que la función administrativa delegada en el Ministerio Público, pues esta se sigue cumpliendo los 365 días del año, las 24 horas. Obviamente pues ya van ahí por turnos, pero pues sigue funcionando de esa manera. La función administrativa es de difícil agotamiento y precisión, por cuya razón algunos autores han tratado de definirla por exclusión de la función legislativa y de la jurisdiccional. Al decir que será administrativa toda función pública diferente de la legislativa y judicial, lo que dista mucho de determinar su género y su diferencia específica, aunado a la cual la desaparición de funciones administrativas emergentes como la fiscalizadora, la electoral, la de regulación monetaria y la registral actualmente hacen inaceptable este procedimiento definitorio. Como todas las funciones públicas, la función administrativa tiene por objeto satisfacer necesidades públicas distintas de las necesidades de carácter general, suma de muchas necesidades individuales en las que podemos identificar o escindir nuestra propia necesidad. El ejercicio de la función administrativa implica concretamente el bien público, el establecimiento y mantenimiento de la paz, así como el orden público. Tenemos lo que señalaba precisamente Hans Kelsen, que definía a la administración como aquella actividad del Estado encaminada al cumplimiento de los fines y tareas del mismo, especialmente fines de poder y de cultura. Formalmente, la administración pertenece en principio del órgano depositario del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de los demás depositarios de los otros poderes que ejerciten materialmente, como ocurriría si el Congreso determinara cambiar la residencia de los poderes supremos de la Unión, o como acontece cuando la Suprema Corte de Justicia nombra a su secretario general de acuerdos y demás funcionarios a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. A ver. Dulce, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escucha? Dulce Ramírez, ¿me escucha? Antonio Sánchez, buena noche. Hola, ¿cómo está? Nada más que no lo escucho. ¿Ya me escucha bien? Ya lo escucho. Una pregunta, ¿cuáles son sus apellidos? Camacho Sánchez. Ah, ya, con razón, no lo he encontrado acá en la lista. ¿Qué opinión le merece esto que hemos comentado respecto de las funciones formales y materiales de cada uno de los poderes? ¿Cómo ve, realmente cree que se cumplan las funciones o esto tenga alguna implicación de manera directa con los órganos de gobierno? Pues bueno, yo creo que son la definición, o más bien el surgimiento de funciones materialmente que corresponden a otro órgano por parte de los mismos, órganos a través de los cuales se ejerce el poder, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Yo creo que más bien corresponde a un tema de contrapesos, ¿no? O sea, finalmente es la manera, por ejemplo, lo que comentamos, ¿no? Pues el ejercicio de una función materialmente jurisdiccional por parte del Poder Legislativo. Finalmente es, digamos, la forma en que se contrarresta o se pone un límite a los demás poderes, ¿no? Y también tiene relación o origen, pues precisamente en que, o sea, en el tema de la representación popular, ¿no? La representación o la soberanía, el ejercicio de la soberanía del pueblo, por así decirlo, a través de un medio como es el juicio político, ¿no? Juicio político, el juicio de procedencia, ¿no? O sea, le digo, son como que consecuencias necesarias, ¿no? Finalmente están tan vinculados los poderes que es complicado
que tengan una función enteramente, vamos, por ejemplo, el legislativo, pues que tenga una función meramente de emitir normas, ¿no? O sea, igual, ¿no? Por ejemplo, el ejecutivo, pues por ejemplo, su función materialmente de legislativo, pues es la emisión de los reglamentos, ¿no? Y también pues corresponde finalmente a sus funciones. Y como digo, pues yo creo que tiene más bien un origen precisamente en eso, ¿no? En los contrapesos, en la definición de contrapesos. Ok, muy bien, Antonio, muchas gracias. Nayeli, ¿usted qué opina? Bueno, la función pública más bien yo la visualizaría como tenemos arriba los tres poderes y empezamos como a desmenuzar uno a uno. Se empieza a ramificar y llega hasta abajo hasta tener un contacto con el ciudadano. Entonces, al tener este contacto con el ciudadano, se puede ver más claramente qué tipo de funciones, si es legislativo, si es administrativo o si es un servicio público. Entonces, yo lo vería más o menos como de esa forma. Ok, desmenuzar precisamente este tema, ¿no? Ajá. Y ir como ramificando, porque por decir un ejemplo, si nos vamos al sector salud, que ahorita está como muy en boca de todos, ¿no? Por la pandemia. Entonces decimos, es que el IMSS o el ISSSTE no dan un buen servicio. Pertenecen a la administración pública, pero a su vez, esta se va ramificando en una serie de clínicas, hospitales, oficinas, y vamos a ver qué tipo de servicio brinda y tiene contacto con el ciudadano. Ok, muy interesante. Gracias, Nayeli. De nada. A ver. Bueno, pues vemos esta parte y abordamos lo que son precisamente las llamadas funciones emergentes, que era a lo que se refería esta parte, ¿no? Aquellas funciones que surgen de manera ocasional y que tienen que ser atendidas. Entonces, junto a las funciones públicas tradicionales, surgen otras de nuevo cuño que emergen con identidad propia como independientes, entre ellas la regulación monetaria, la electoral, la registral, la fiscalizadora o de control, las cuales han cobrado identidad y autonomía en el constitucionalismo moderno. Y en primer punto tendremos lo que es la función monetaria, ¿no? Que es precisamente lo que tiene que ver con lo de acuñación de monedas y estos aspectos, ¿no? La historia registra diferentes mercancías utilizadas en el transcurso de la historia y en diversas latitudes como medio de pago, en una etapa que rebasa el trueque e implica un paso hacia una economía monetaria. Entre otras mercancías utilizadas para el referido efecto figuran arpones, cacao, cereales, cuero, dientes de ballena, metales e incluso se supone que en una de las etapas más avanzadas en el tránsito se da pues precisamente este tránsito al sistema monetario moderno por adecuarse más a las características del dinero y en el caso de los metales preciosos deviene pues dinero. Empero el oro y la plata, aún después de su acuñación, no pierden su carácter de dinero o mercancía, lo que le da vigencia permanente a la ley de Gresham, donde la moneda débil desplaza a la fuerte. Desde el inicio de la acuñación monetaria aparece una tendencia para reservar al Estado o a la institución que éste designe la creación del dinero, situación que perduró mucho tiempo, pues inclusive la vamos a encontrar en el siglo XIX, habida cuenta de que los billetes emitidos por los bancos no son considerados inicialmente como dinero, circunstancia que permitió durante mucho tiempo su libre emisión, más al atribuirse el billete bancario el carácter monetario,
surgió ya la tendencia de otorgar a un solo banco central la emisión del dinero, es decir, este monopolio para emitirlo. Pues prácticamente, pues en un inicio el dinero se emitía de manera pues indiscriminada, no había como una regulación como tal. Es precisamente que a partir del siglo XIX se empieza a dar una tendencia a que solamente un ente se va a encargar de la producción del dinero. Y esto, pues bueno, va a ser Banco Central en su momento el que se dedique a esto, dándoles el monopolio para emitir el mismo. Porque bueno, pues ya ustedes conocerán precisamente o han escuchado hablar de todos los efectos económicos que pudiera conllevar el hecho de, pues, llevar a diestra y siniestra la impresión de billetes, ¿no? En su caso. Como desatinadamente algunos comentarios de gente que no, pues probablemente no tenga idea de la economía, que decían, bueno, pues vamos a resolver el problema de la pobreza imprimiendo más billetes para que exista más dinero, ¿no? Digo, pues prácticamente pues ya sabemos cuáles son los efectos que llevaría el hecho de hacer una acción de este tipo, ¿no? Y pues ya la hemos vivido en México hace algunos sexenios, ¿no? La metamorfosis del Banco Central o de emisión lo convierte en depositario de la función pública estatal de regulación monetaria en el país respectivo. Así ocurre en México, donde dicha función pública está implícitamente reconocida en el artículo 28 de la Constitución, en donde le asigna al Banco Central pues estas funciones, ¿no? Más o menos se refiere principalmente el artículo 28 que señala que el Estado debe de tener un banco central, el cual va a ser autónomo en ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que le corresponde al Estado. Ninguna autoridad puede ordenarle al banco que conceda financiamiento, porque ello conllevaría a la violación de la autonomía del Banco Central. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva a través del Banco Central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El Banco Central, en los términos que establezcan las leyes y con la interpretación que lleve a cabo la intervención respectiva de las autoridades competentes, regular a los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesaria para llevar a cabo la regulación. Ustedes disculpen, pero me falla el internet cada vez que entra una llamada. Pero, ¿en qué parte fue lo último que escucharon de lo que les estaba refiriendo respecto al Banco de México? Del monopolio los monopolios del Estado. Que el monopolio lo tiene precisamente el Banco Central en cuanto a la acuñación y emisión de billetes. Después comenzó a decir que el Estado tiene monopolios y que más bien no constituyen monopolios. Ah, ok, bueno, esto es lo que viene precisamente plasmado en el artículo 28 y que precisamente otorga cierto grado de autonomía al Banco de México, ¿no? Que es lo que se estaba prácticamente señalando, que por ello pues no tiene un monopolio como tal las funciones del Estado que ejerza de manera exclusiva a través del Banco Central. Bueno, fue ahí donde creo que lo último que había comentado, ¿no? Bueno, retomando esa parte, el Banco Central en los términos que se establecen en las leyes respectivas, con intervención de autoridades competentes, tiene a cargo regular a los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer su observancia.
Eh, y así, pues bueno, podemos comentar respecto a la función electoral. La doctrina ha interpretado la función electoral de diversas formas, una en las cuales predica la teoría del sufragio como función. En consonancia con ella, la doctrina de la democracia popular pretendió erigir al electorado en un órgano de Estado, al que se le encomienda a la función electoral, en cuyo ejercicio del cuerpo electoral designa a los ocupantes de los cargos electivos del Estado. La teoría del sufragio como función aparece lo que se considera como un derecho. En esta corriente vamos a tener precisamente que el sufragio consiste en el derecho político que tienen los miembros del pueblo del Estado de participar en el poder como electores y elegidos, es decir, el derecho a formar parte del cuerpo electoral y a través de este en la organización del poder. A la negativa de reconocer el sufragio como función se agrega el rechazo del cuerpo electoral como órgano del Estado. Se enfatiza que dicho cuerpo ni siquiera es una colectividad dotada de personalidad, sino solo un conjunto de individuos con capacidad electoral activa, a cuyo cargo queda una actividad electoral que no puede entenderse como una función estatal. Básicamente, recuerdan, bueno, aquí la pregunta sería más enfocada. Joel, ¿me escucha? Eh, Joel, el micrófono creo que lo tiene ahí apagado, o bueno, no lo escucho bien. Se escuchó un poquillo de ruido, pero no se le escucha. No sé si ahí está bien. Sí, se escucha nada más que ahí con un poquito de distorsión. El tema es, ¿qué entenderíamos entonces por estas funciones emergentes? ¿Ahí me escucha? Sí. Bueno, como usted lo acaba de mencionar, las funciones emergentes son aquellas diferentes a las tradicionalmente conocidas como funciones del Estado, la del Poder Ejecutivo, la del Legislativo y la del Judicial. Entonces, mencionaba usted entre otras, la electoral, caso particular. Esta función es la que corresponde al Estado a través de ahora el Instituto Nacional Electoral, el INE, de realizar las elecciones, ya no únicamente las federales, sino incluso las de los estados a través de los órganos públicos locales, ¿no? Y no solamente elecciones, también lleva a cabo consultas o algunos otros procedimientos regulados por el Código Electoral. La función fiscalizadora, esta corresponde a... Bueno, ya hay varios órganos autónomos que se encargan de fiscalizar. Por ejemplo, está la Comisión Federal de Económica, la COFESE. Está la que se encarga de la transparencia, no recuerdo el nombre. Sí, la del Instituto Federal para Acceso a la Información. El acceso a la información pública. Oiga, maestro. Sí. Pero, en particular punto de vista, pero estos órganos no fiscalizan. O sea, como COFESE es un órgano que regula la competencia económica. El INAH es un instituto para el acceso a la información. O sea, más bien, el único órgano que fiscaliza es el encargado de la Cámara de Diputados, ¿no? El órgano fiscalizador. Yo creo que mi compañero Joel se está confundiendo un poco. Perdón. Sí, efectivamente. Precisamente porque estamos hablando únicamente ahorita del tema que hace referencia al Banco de México en su función monetaria y a la función electoral, a los órganos encargados precisamente de esta
de llevar a cabo el ejercicio del derecho de acceso a cargos públicos. Únicamente son de estas funciones las que precisamente haremos referencia, que independientemente quedarán pendientes lo que hace a las demás funciones que habíamos comentado, como vienen siendo precisamente la función registral, que es una de las que se debe de llevar a cabo, la función fiscalizadora, que veremos pues más adelante, y pues y prácticamente pues esas serían como tal las funciones emergentes que están consideradas pues dentro de la doctrina así señalada, ¿no? Entonces, pues bueno, son 8:30. No sé, ¿quieren que le sigamos 10, 15 minutos o le paramos aquí y les comento lo referente al, bueno, no, eso yo se los mandaría al chat, el documento que me gustaría que le den una checada, que básicamente este documento, bueno, primeramente quisiera escuchar su opinión antes de continuar. Creo que mejor le paramos 8:30 y mejor nos dice los lineamientos o lo que nos tiene que comentar, creo yo. Va que va, Francisco. Los demás, Antonio, Marinela, Sí, Marianela. yo también apoyo a Javi. Yo creo que lo mejor es terminar y que nos comente lo pendiente. Ok, entonces correcto. El tema precisamente viene dentro de nuestro temario, el pensamiento precisamente que les comentaba al inicio de la clase, que es de Woodrow Wilson en el estudio de la administración. El documento en sí es muy breve, es muy pequeño, prácticamente es retomado de un fragmento en donde se hace el estudio de la administración pública en Estados Unidos. Yo se los mando íntegro, tampoco son tantas páginas, es prácticamente del 277 a la 313. Si ustedes tienen interés en abordar lo demás, con mucho, pues adelante, o sea, tendría una mayor, ¿cómo decirlo? Pues tendrían una mejor retroalimentación de este tema para la próxima clase, porque también se abordan pensamientos de Hamilton y Jefferson de Tocqueville, que es a quien señalan precisamente que tiene, pues en parte, un poco de razón en lo que él expone referente a la administración pública. Este pensamiento, estas corrientes precisamente, pues surgen en Norteamérica. Por lo tanto, pues van a ser enfocadas al gobierno estadounidense, pero no por ello quiere decir que no tenga cierta relevancia para el derecho mexicano, ¿no? Hay otro autor que se llama Francisco Goodnow, el cual precisamente se le adjudica que es el precursor de llamarle a la administración o al derecho administrativo como ciencia, ¿no? Esta ciencia precisamente de administrar los recursos respectivamente de una sociedad, y poderlos aplicar para llevar el fin del Estado, que pues es prácticamente lo que se busca en toda sociedad. Entonces, resulta en parte interesante y es lo que me gustaría que ustedes lean, ¿no? Enfocarse precisamente en la parte, déjense los comparto ahorita aquí en pantalla para que lo vean. Digo, ahí lo ven. Entonces, es esta parte precisamente, esto es todo el texto, ¿no? Viene intitulado así. Y la parte respectiva pues, sería la del 8.3, referente al punto de aquí, ¿no? De Wilson. Si quieren darle un mejor contexto, yo les recomiendo que lo lean de manera íntegra, no es mucho, o sea, pues, es prácticamente, es un capítulo nada más. De igual manera, que me lo puedan mandar el día viernes para ayudarle una checada a lo que han señalado y el día lunes lo comentamos de manera detenida, ¿no? O sea, respecto a qué es lo que me interesa que vean, la corriente de los pensamientos de Wilson y si están, si creen que es aplicable a nuestro derecho. Creo que es entre Hamilton y Jefferson quienes precisamente establecen la importancia de
cómo llevar a cabo la administración pública dándole intervención a la misma sociedad. ¿Cuál es el problema precisamente relacionado hacia la corrupción? Que deriva precisamente de una mala función o una mala dirección en la administración pública, ¿no? Que esto puede cambiar, pero bueno, es lo que me gustaría que le den una checada. Y, sí, otro punto. Hubo ahí algunos de ustedes que me mandaron su trabajo al correo. Estuvo bien. Ya no les alcancé a contestar porque, bueno, me seguí revisando los demás correos, pero nada más lo que les sugeriría es de que en su trabajo que me lleguen a enviar, le pongan precisamente que la carátula, el nombre, ya saben, ¿no? Pues este tema que le da una mejor presentación a los trabajos y que en su momento, si llegan a hacer alguna cita, pues nada más que le pongan al final o al pie de página pues, la cita respectiva, ¿no? Sería la única petición que tendría. ¿Tienen algún comentario o duda adicional? No, Joel, no. No, maestro. No, maestro. Ok, muchas gracias. Y pues bueno, previo a... No, Gracias Nayeli, gracias a los demás. Ya nada más para continuar, digo, esto se los mando ahorita terminando, se los envío a su correo, perdón, se los mando al grupo de WhatsApp y pues ya el viernes, recuerden los viernes por favor. La vez pasada, la de este lunes se las pasé porque no les había dicho, ¿no? Bueno, porque no había comentado, pero en caso de que no lo manden el viernes, obviamente posteriormente tendrá menor validez en su calificación que les asiente en la lista. Les voy a pasar asistencia. Belmont, Gabriela. Belmonte, presente. Bolaños, Reyes. presente. Bolaños Reyes, Diana Banermi. Gracias. Camacho Sánchez. Presente. Gracias. García Aguilera. García Aguilera no está, ¿verdad? García González Ramsés. Yo creo que tuvo ahí un problema, me había dicho, sí es cierto. Huerta Méndez. Aquí la vi. Yo presente. Gracias. Michelle. Presente. Gracias. Joel. Aquí ya lo vi. Presente, profesor. Gracias. Nayeli. Presente, profesor. Gracias. Héctor Morales. Héctor no está. Francisco, bueno, aquí ya lo tengo también. Gracias. Gracias. Dulce, Ramírez Dulce. Presente. Gracias. Sánchez, Azucena, no, ¿verdad? De hecho ya no tiene asistencias. ¿Ustedes conocen a Cristal? ¿No lo ubican? Sí. ¿Sí? ¿Saben? Con nosotros en el semestre pasado. ¿Y sabe por qué no ha asistido a la clase? No sabría decirle, profe. Bueno, yo le mandaré un mensaje a ver qué es lo que pasa porque no tiene ninguna asistencia. Danae. Sí, yo. Voy a tratar de localizar a Cristal, profesor, y si me dice algo, le aviso. Muchas gracias, Joel. Yaneli. Bueno, Yaneli sí la vi también. Presente, maestro. Gracias. Andrés Solís. No, ¿verdad? Presente. ¿Sí? Oiga, profesor. ¿Sí? Sí, que me había contado que problemas se le baje robó, se le a ustedes o en la clase, pero ¿podría repetir su pregunta? Porque se cortó un poco ahí. Repito, ya. Sí. No, es una aclaración. Esta que no es complicado retomar el semestre, que posiblemente se iba a dar de baja temporal. Yo le comento que
ella me lo hizo saber, pero pues no me adelanto, posiblemente tomó alguna otra decisión, ¿Me habla de a mí fue lo Cristal? que ella me comentó. Sí, Ah, de ok, Cristal. correcto. Sí, está bien. Muchísimas gracias por el comentario. Digo, independientemente, pues ya a ver qué le comenta a su compañero Joel o a ver si se pone en contacto conmigo y ver precisamente el tema de asistencias, ¿no? Y Ok, si usted me lo permite, yo le escribo y pues trato de comunicarme con ella y le doy su contacto para ver si se puede pues sí, poner de acuerdo con usted o le comenta su situación directamente. sí, para ver qué es lo que sucede. Muchas gracias, Eduardo. Sí. Sí, y me falta alguien que sería Trejo Samperio. Presente. Ah, sí, cierto, sí lo he visto. Perdón, es que aquí no la tenía. Perdón, bueno, fuera de clase, el 28 sí asistió, ¿verdad? La semana pasada. Sí, también aquí estuve Ok, y tenía mi cámara prendida ok, y sí, participé. por eso me acuerdo de usted, pero no le registré. Bueno, ya se la puse aquí. Pues bueno, muchas gracias a Ay, todos. gracias. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por el esfuerzo que están haciendo precisamente en esta modalidad que tenemos, que digo, pues espero que podamos conocernos en persona en este semestre, si las condiciones así lo permiten, pero si no, pues bueno, yo estoy en toda la disponibilidad de apoyarlos en lo que requieran. La única petición que les hago es que me hagan saber si llegan a tener algún inconveniente de manera personal y bueno, ya lo platicamos, ¿no? Precisamente la situación de lo que tratamos es de no afectarlos en su calificación y precisamente que puedan tener pues un poco del aprendizaje que se trata de transmitir, ¿no? Siendo pues lo único que queda, pues sigan cuidándose de estos, pues dicen que no, que supuestamente ya vamos de salida, pero en realidad yo no lo veo así. Me he enterado de más casos de COVID que al principio de esta pandemia. O sea, como que últimamente se ha desatado, pero bastante. Entonces, pues cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, pues seguimos en comunicación a través de WhatsApp, ¿correcto?